Minutos pasaron de las 5 de la tarde, estamos haciendo Mover el Futuro por La Patriada hasta las 6 de la tarde. Y en este marco, hoy tenemos una efeméride. Buenas tardes, Sebastián Izquierdo, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Quique Duplac? Andamos. Recordamos a Carlos Luis Jauregui. A Carlos Luis Jauregui. ¿A cuánto? Hoy cumpliría 68 años. Hoy cumpliría 68 años y lo recordamos así a Carlitos. Usted tiene que pensar, si a usted le pasa algo, usted pierde un derecho, no se me ocurre un ejemplo concreto. Si a usted le niegan un determinado derecho, o alguien se mete en su casa y la policía dice, no, está bien, no importa, porque usted es rubio, porque usted es zurdo, porque usted es flaco, porque usted es gordo. Bueno, sale a defender su derecho, ¿no? Bueno, nosotros hacemos lo mismo. Ante la serie de derechos que nos son negados en esta sociedad, nosotros salimos a la calle, salimos a la militancia, salimos al activismo, a hacer política, a hacer las 1000 actividades que realiza cada organización de las que estamos acá presentes, para eso, en defensa de nuestros derechos. Ahí escuchábamos entonces a Carlos Jauregui, quien fue el que fundó el CHA. El CHA, la Comunidad de Homosexuales Argentinos. Pero para eso, bueno, hay que hacer como siempre hacemos, tirar el lazo para atrás. Un poquito de historia, claro. Hacer un poquito de historia. El activismo homosexual nace en el año 1969. Ya había habido algunas expresiones anteriores, lo que algunos recordarán en viejas películas de Hollywood, lo que era ese Los Ángeles, ese Nueva York, o ese mundo del cine en el cual convivían transexuales, bisexuales, homosexuales. El viejo del círculo de la costura, donde se juntaban las actrices que eran lesbianas en Los Ángeles, decían que se juntaban a coser y en realidad era un club de lesbianas. Ajá. Era la forma de disfrazar, digamos, en esa moral puritana la homosexualidad o el lesbianismo. A partir del año 69, un boliche importante que hay en Nueva York es allanado y a partir de ahí la incipiente comunidad gay que había en Nueva York dice, basta, nos juntamos. Basta de escondernos. Basta de escondernos, hay que cantar retruco. ¿Cómo cantamos retruco? Hay que hacer una movilización donde nos pavonemos delante de todo este mundo puritano, calvinista, protestante americano. ¿Cómo es? Nos juntamos todos y hacemos una marcha por el centro, haciendo el mayor ruido posible y disfrazados. En algunos casos todavía en ese momento iban con máscara, porque tenían miedo de que los reconocieran y perdieran el trabajo de manera subsiguiente. Mirá vos. Pero bueno, digamos, es siempre un primer paso, es un primer paso. Eso es en 1970, recordarán Convoy de Medianoche, la película de Dustin Hoffman, donde aparecen los primeros travestis, como ese mundo que empieza a aparecer, digamos, debajo de las baldosas. En la República Argentina, el primer grupo que aparece es FLH, una guerrilla homosexual, del Frente de Liberación Homosexual, encabezado por Perlonger. Con la JP nunca tuvo mucha buena relación. Es más, la JP en algún momento cantaban ni maricón ni falopero, soldado de Fari Montoneros. Sí. Cantaban en el 73 los muchachos. Al fin y al cabo viene la dictadura y la dictadura los mató a todos, a los católicos, a los protestantes y a los homosexuales. Cuando viene la democracia y viene Raúl Ricardo Alfonsín, se empieza a hablar de este juego, que empieza a ver las primeras películas homosexuales de gran producción. Recordar una de Al Pacino, del año 80, donde hay un crimen de comunidad homosexual. Sí, pero también hubo una película argentina que despertó mucha polémica, que era de dos varones. Claro, de Arturo Bonín. Sí. Empieza a ver esas películas Tomates Verdes Fritos, todavía incipiente, todavía como de alguna manera el lesbianismo a veces se mostraba más para público heterosexual, más para chabones, pero de alguna manera poco a poco el cine va saliendo de esos esquemas que había dado Hollywood en los 40, en los 50. En ese marco se funda el CHA en 1984. 84, bien. Claro. Jauregui cuenta una anécdota famosa que dice que pensaba que con el alfonsinismo se iba a abrir, o la cosa iba a estar, les iba a ser más fácil a los homosexuales. Hay una famosa redada que hace la Policía Federal en el año 84, Zaguier era el jefe de gobierno en aquel momento, y ahí él lo llaman y se hace detener. Él era historiador, regresó a la Universidad Nacional de La Plata, medievalista. Había tenido... O sea, especialista en... las cruzadas. En cruzadas. Él tiene su tesis es sobre la primera cruzada. Bien. En ese marco, su activismo se vincula con la de los derechos civiles. No nos olvidemos en aquel momento que ahí empezó el primer activismo por la legalización del aborto y la ley de divorcio. También, claro. No recordamos los diputados católicos que decían que iba a aumentar la drogadicción en los jóvenes y los padres se divorciaban. Sí. Me dijeron cualquier cosa. Claro, año 86-87. Bueno, en ese marco también se da la militancia homosexual. A partir de ahí, Jauregui empieza a hacer las primeras movilizaciones, se empieza a acercar a las madres de Plaza de Mayo. El primer pañuelo que regalaron las madres fue a Carlos Jauregui. Mirá qué bien. Eve siempre fue, en un primer momento, muy remisa a dar los pañuelos. Después se fue aflojando con el tiempo, pero en ese primer momento, el CHA acompañó mucho a las madres de Plaza de Mayo
y se vinculó con ese movimiento de derechos humanos que en la década del 80, de alguna manera, vio en Alfonsín, digamos, la gran apertura democrática. Después había sectores con el alfonsinismo del radicalismo que eran más conservadores, que no fueron tan remisos a eso. Eran más los jóvenes radicales, Claro. más que los viejos hombres de la línea nacional, que eran más cercanos a la Iglesia Católica. Alguna vez Alfonsín dijo que él quería hacer el aborto, pero no quería sumar un enemigo más después de Semana Santa. Buah. Una vieja. bien. Dios sabrá si es verdad o es Sí, mentira. sí, claro, claro. En ese marco, en el año 84 y 85, él funda el CHA tiene alrededor de 100, 200 afiliados, y llegan en el año 86 y 87 a, de alguna manera en Semana Santa tiene un gran papel político, y a partir de ahí empieza algo que va a cambiar el movimiento homosexual de pe a pa, que es el SIDA. Ah. El llamado mal rosa. Ahí también hay que ir La un... peste rosa, claro, claro. Para eso hay que ir un poquito más atrás con algo también bastante funesto. Los orígenes del SIDA. El SIDA es una enfermedad vinculada a los simios. ¿Cómo es que de alguna manera esa enfermedad se llega a los humanos? Se da porque se dice, los orígenes son confusos y la historiografía no ha logrado una respuesta unificada, que un hombre en un ritual mezcló su sangre con la de un mono, una cuestión así, y después viajó a Nueva York. Y ahí es de alguna manera en donde el SIDA, Se desata. claro, se desata y tiene la primera epidemia en el año 82. En un momento se le decía el mal rosa, porque empezó a afectar a los homosexuales en un momento Sí, y a los drogadictos. Pero además presentaban manchas de color rosa los primeros enfermos. Claro, y aparte destruía el sistema inmunológico Claro. en unos pocos meses. Claro, claro. Una claro. cosa, era como un cáncer acelerado, digamos. Sí, tremendo. Una Fue cosa. tremendo y se llevó a tantas personas esa enfermedad de mierda. Y se tardó mucho tiempo en saber qué era. Sí, claro, claro, claro. De hecho, hoy ya está controlada. Claro. Hoy ya está controlada. Hoy vos te agarrás HIV y te curás. Desde aquí llamamos a todos los jóvenes, sobre todo a los chicos de mi edad, que eso empezó a caer, el uso de profilácticos para evitar Siempre. enfermedades sexuales o venéreas. Sí, sí, Desde sí, aquí sí, lo sí. llamamos... Que hay- no es la única enfermedad de transmisión sexual. Hay un montón. El HIV hay un montón. Y todas se solucionan usando profilácticos. Sí, bueno, o Así. sea que llamamos a eso. Sí, sí, por supuesto. Terminan cerrando el paréntesis, en el año 87-88 empieza a cambiar el movimiento homosexual. Jauregui lo resume de un modo fantástico. Hasta el 87 el problema era la policía. Después del 87 la herencia, porque nos morimos en la unión civil Claro. y no nos podemos quedar con los bienes. Claro. Es lo que le pasó a Jauregui. Carlos Ascona, que era la pareja, Su pareja. se murió de SIDA. Y él vivía en el departamento Carlos se murió de SIDA. primero la pareja. Ah, primero su pareja. Primero se muere su pareja en el 88, Ajá. cuando todavía no era ni siquiera SIDA, cuando no era llamado todavía SIDA. Pobrecitos, claro. Y la familia, como no estaban casados y no había unión civil, lo echó del departamento. Sí, andate, claro. Y se tuvo que ir a vivir al departamento de uno de sus mejores amigos, que era Sigluti. Y vivían en un Sigluti que tenía plata, que el padre había sido financista, que tenía una posición un poquito mejor. Su casa funcionaba como una especie de hogar, Sí, aguantadero. un aguantadero, y vivían 5 tipos en la misma casa con Sigluti. Y a partir de ahí empezó la depresión, y con la depresión vino el alcohol. Ah. Y eso fue un círculo vicioso en la cual Jauregui nunca más se pudo recuperar. Ah, pobrecito. O sea que, digamos, todo empezó con un dolor en el corazón. De ese Claro. hombre, digamos, un Un desencuentro amoroso. Un desencuentro amoroso, pobrecito. Entre que tuvo el problema y se murió Ascona pasaron 4 meses. Mirá, Fue fulminante el SIDA en caso de Ascona. mirá, pobrecito. En ese marco, él en sus últimos años, ya bastante mejorado, se convoca la primera marcha de orgullo gay, Sí. que es la del año 92. Fueron alrededor de unas 300 personas. Es de recordar que él le manda una carta en agradecimiento a Eve de Bonafini, porque fue Eve junto con él y a los estudiantes de la Escuela de Psicología Social Pichón Riviera, Sí. en Quiroga, y digamos, todo ese primer mundo de la llamada de la izquierda que lo acompañó a la primera marcha del orgullo gay. Eve llegó a decir que era como uno de sus hijos, Carlos Muy bien, Jauregui. mirá qué grande. Entonces, ahí es donde se forma la primera comunidad homosexual. Él fallecerá en el año 97. El desgaste que va a tener por la enfermedad va a ser notorio, se irá pagando de a poco, de alguna manera. Pobrecito, claro. De ahí vendrá el famoso poema de Vicente Cito Lema, pues un putito inolvidable, donde Cito Lema le dice: no entiendo cómo es que no te gusta el cuerpo femenino, pero comprendí tu lucha y tu amor, le dice. Es muy sentido lo que le dice Cito Lema. Y en ese marco, de alguna manera, el CHA y todos esos grupos que van surgiendo de derechos civiles van a ser los que van a oponerse al menemismo. En un primer momento, el sindicalismo tardará de alguna manera en cómo pelearse con el sindicalismo, la figura de Hugo Moyano, idas y vueltas. Fue ese primer momento de derechos civiles, recordar a Hijos, cuando hacía los famosos scratches, el CHA con las marchas de orgullo gay, los primeros piqueteros, cuando tomaban municipalidades o hacían famosos actos de insubordinación, la gran oposición social al menemismo
en la cual el kirchnerismo, de alguna manera, es hijo también de esos movimientos. Muchos hombres del movimiento vendrán de esos primeros estertores en la década del 90, digamos, los que se bancaron los palos en el 96, 97, donde, bueno, la contracultura sirvió como elemento de resistencia al menemismo. Y para finalizar, una cuestión, dato de color. En el 2003 asume Néstor Carlos Kirchner. Sí. Néstor recuerda que en la campaña le preguntan si él va a impulsar una ley de matrimonio homosexual. Sí. Y él lo recuerda a Jáuregui y a Sigluti. Porque Sigluti se conocía con Cristina, porque Sigluti siempre presentaba o llamaba a la ley de matrimonio homosexual. Claro. Y habían tenido buenas migas con Cristina Sigluti y nuestra expresidenta, hoy detenida. En ese marco, en el año 2010, cuando se aprueba la ley de matrimonio igualitario, Sigluti dice, yo se lo dedico a mi amigo, y se emociona, Carlos Jáuregui, que esto fue lo que alguna vez soñamos, allá en el año 83, Mirá. cuando éramos 50, 60, y algunos venían con máscara, y venía la Eve, y ahí Eve se recuerda, en ese momento también se emociona la gorda. Es muy lindo el discurso de Eve cuando se aprueba la ley de matrimonio igualitario, cuando recuerda a Carlos Jáuregui y cuando dice, al final se aprobó lo que pedía uno de mis hijos. Mirá, qué grande. Entonces, esa ley de matrimonio igualitario en 2010, lo recordarán muchos, donde todavía había algunos diputados, poquitos, que Sí. decían eso, que iba a aumentar la drogadicción. Entonces, Sí, si quiero me caso con una vaca, decían Claro. algunos estúpidos. ¿sí? Claro. O supuestas convicciones religiosas. Sí, sí. Hay que recordar que Jorge Bergoglio, el ex papa, no tuvo una postura de decir que eso iba a fomentar la homosexualidad. Siendo un hombre eclesiástico, tuvo un papel muy interesante en la discusión sobre la homosexualidad. Después fue un hombre que en la iglesia sacó muchos de las dogmas anti-homosexuales que tenía Sí, la iglesia claro que católica. sí, claro O sea, que sí. de alguna manera, el que tenía que oponerse, entendió. Bueno, pero Bergoglio siempre tuvo una cabeza, el tipo. Sí, a veces... Siempre fue un evolucionado. A veces algunos cristianos son más papitas que el Papa. Y bueno, Suele este pasar. tipo no, este era distinto. En ese marco. Y bueno, para finalizar eso, recordar el año 2010 cuando se aprobó la ley de matrimonio igualitario. Muy bien. Así como... Que fue una gran lucha de Claro, Jáuregui. sin duda. Y lo logró. Lo logró. Post-mortem. Bueno, muy lindo el recuerdo de Jáuregui. Hay una estación de subte que lleva su nombre. Claro. No me acuerdo cuál es, pero hay una estación de la línea B, creo que Sí. es, que se llama Carlos Jáuregui. Cada vez que paso por ahí me acuerdo de él. La verdad que un gran militante. Claro. Un gran militante. Buen trabajo, ¿eh? Buen trabajo a cumplirse cuánto de su... no, hoy hubiese cumplido años. Sí, 68. Se murió con 32 años. Ay, ¿con cuánto? 32. 32. Claro. Pobrecito, qué joven, la puta que lo parió. Y hay tantos hijos de puta vivos. ¿Te das cuenta? Esto es lo que más bronca me da. Buen trabajo, Sebi. Así recordamos entonces a Carlos Jáuregui, creador, entre otras cosas, de la comunidad homosexual argentina e impulsor de lo que hoy es este derecho que tenemos todos de casarnos con la persona que querramos. La Patriada. Ponele ok al pulgar para